Buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios que hoy podemos continuar con nuestro estudio de Primera de Timoteo. Les mando un saludo, un abrazo. Espero que en este momento que el Señor nos abra los ojos para poder ver su voluntad y aprender de Él. Quisiera que me acompañen en sus Biblias al capítulo 1 de Primera de Timoteo, que hemos venido estudiando por algunas semanas. Y em, quisiera que el día de hoy leamos todo el capítulo antes de ver la última parte de este capítulo. Sí, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes y para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los cielos, de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra, sea honor, gloria y por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta aquí el primer capítulo de Timoteo. Y cuando empezamos este estudio vimos que Timoteo era una carta dirigida al pastor de Éfeso, Timoteo, que a su vez su tarea él fue puesto ahí por Dios. El apóstol Pablo es enviado por Dios, y también Timoteo puesto ahí porque Dios quiso. Y aprendimos que Dios en su soberanía nos puso a nosotros dentro de la iglesia y nos puso no para hacer nuestra propia voluntad, sino para servirle a Él. Y dentro del contexto de la iglesia local, el pastor maestro está no para enseñar una falsa doctrina, como vimos en los primeros versículos, sino la sana doctrina. Y Timoteo estaba ahí para que corrija o corregir los errores que se estaban dando. Entonces, hay tres responsabilidades que Timoteo tenía,
Y realmente son tres responsabilidades que cada iglesia local debe cuidarlas en cuanto al ministerio que hace. Y la primera es que debe enseñar la sana doctrina. Y eso tiene que ver con que los creyentes em, hayan nacido de nuevo, pero que crezcan espiritualmente, basados en un conocimiento de quién es nuestro Dios, de ver la vida como Dios las ve y por el poder del Espíritu Santo, vivir de esa manera, ¿sí? Entonces, no solamente tiene que ver con lo que cree o con lo que recibe, pero también la manera en que lo que practica, cómo vive, ¿sí? Y eso toma tiempo porque es el Espíritu Santo quien obra en nuestras vidas y es el Espíritu Santo que nos da el poder para hacerlo, para hacer las cosas que Dios quiere y el que refleja la vida de Jesucristo en nosotros, al nosotros estar llenos del Espíritu Santo, controlados por Él, ver la vida con una buena conciencia que es ver las cosas como Dios las ve. Y para que esto pase, nuestro principal adversario somos nosotros mismos. Es el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Sin que nosotros veamos que hemos muerto juntamente con Cristo y que juntamente con Él hemos resucitado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 6, que el hombre viejo fue crucificado, pero sin ver nosotros también que hemos resucitado, que ahora somos de Él, que la vida de Jesucristo en nosotros es la que produce por el poder del Espíritu Santo el fruto del Espíritu: gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es lo que Gálatas 5, 22 y 23 nos dice. El hombre eh, no puede vivir esto, ¿sí? Puede tener un conocimiento intelectual de Dios, pero lo que Pablo está hablando acerca de una buena conciencia es ver las cosas como Dios las ve por el poder del Espíritu Santo, por estar controlados por su vida en nosotros, de practicar eso, ¿ya? Y como creyentes, solamente se puede tener una conducta adecuada el momento que nuestra fe, nuestras creencias son basadas en la verdad, en cómo vemos las cosas, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a cómo Dios nos ve ahora y cómo Él ve las cosas, cómo Él obra, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que Él ha hecho, ¿ya? No en base a filosofías humanas, no en base a una vida religiosa donde yo dispongo mi propia manera de actuar, alejado de la verdad y alejado de la iglesia local. Entonces, la primera cosa era enseñar la sana doctrina, ¿sí? Y eso tenía que ver con que mande a otros que no enseñen una doctrina equivocada. Pero la segunda cosa tenía que ver con proclamar el Evangelio, y ahí el mismo apóstol Pablo se pone como ejemplo de lo que él era, ¿sí? Cómo Dios le salvó y en lo que Dios le convirtió, que en lugar de ser un asesino, ahora era un predicador de su palabra, por el glorioso Evangelio del Dios bendito, que habla en 1 Timoteo 1:11. Sí, ese glorioso Evangelio del Dios bendito es la vida de Jesucristo en el creyente que confía en Él. Es la vida de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, que comparte la verdad, que comparte la obra de Dios a toda criatura, y Dios es el que produce en nosotros un cambio interno que se refleja en cómo vivimos, en cómo vemos las cosas. Entonces, esta, este glorioso evangelio fue dado para los pecadores, ¿sí? Y fue para nosotros, es para nosotros.
que sin ver la vida como Dios las ve, estamos centrados en nosotros mismos y no vemos la importancia de, de la vida de Él en nosotros, ¿sí? Entonces, ahora, en estos dos ejemplos, tanto en la defensa, o más bien dicho, en el, en el enseñar la sana doctrina y en la proclamación del Evangelio, Pablo se dirige a Timoteo como una orden en el ejército, ¿sí? Como un mandamiento dado por un oficial superior que debe ser cumplido por el de cargo menor. Y realmente este mandamiento es dado por Dios mismo para cada creyente de enfocarse en esto. Y aquí específicamente para los encargados en la iglesia, como es el pastor maestro, como son las personas, hombres y mujeres, creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, que sirven dentro de la iglesia, y eso tiene que ver con que dependen en Él porque le conocen y sirven al Señor, no a los hombres. ¿Ya? Y este mandato hablaba acerca de una orden urgente, no algo para esperarlo. Pero ahora vemos otra cosa más, una tercera responsabilidad, que la primera es enseñar la sana doctrina, proclamar el Evangelio, pero la tercera tiene que ver en los versículos 18 hasta el 20 con defender la fe, defender lo que la palabra de Dios de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de falsos maestros. Y dice en el versículo 18 al 20, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo ahora para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este mandamiento que fue dado a Timoteo, que fue una orden, habla con el mandamiento que Dios mismo le dio a Timoteo de él ponerle como pastor en Éfeso, ¿sí? De que él escogió como ministro del Señor Jesucristo. Miren conmigo por un momento en Hechos capítulo 13, los versículos 1 al 3. Hechos capítulo 13 y los versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, llorado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Sí? Ahora, muy importante esto porque aquí nosotros vemos que el que escoge es Dios. Y Dios le puso a tanto a Pablo como le puso a Timoteo para hacer la obra que él le había encomendado. Ahora, para cada creyente es puesto en la iglesia local por Dios para hacer su voluntad. Cuando vemos esto, cambia nuestra manera de pensar y cuando vamos a la iglesia o nos reunimos con la iglesia, porque la iglesia no son las cuatro paredes, sino el grupo de creyentes nacidos de nuevo que tiene el Espíritu Santo, que se reúne para adorar al Señor, aprender de Él, compartir el Evangelio y defender la fe. Ahora, somos puestos por Dios ahí con ese propósito y las órdenes han sido dadas y esas son de enseñar la sana doctrina, de proclamar el Evangelio
y de defender la fe de falsas enseñanzas o de falsos maestros que están introducidas en un pensamiento mundano por no conocer a Dios o por ignorar lo que Dios dice. Y vamos a ver lo que pasó aquí. Por eso, en primera de Timoteo 1, nos muestra algo muy importante. Dice este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites la buena milicia. Ahora el ejemplo tiene que ver con la marina, ¿sí? Antes era con el ejército, ahora es con la marina. Pero Timoteo estaba bajo órdenes y tenía que obedecerlas. Las órdenes son dadas por Dios. Él en su palabra nos deja ver, nos muestra lo que Él desea, su corazón, su deseo, y nos muestra que no nos ha dejado solos para hacer su voluntad. Nos ha dado el Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, habiendo creído en el Evangelio de salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si nos dio el Espíritu Santo que fue prometido por el Señor Jesucristo en su ascensión, cuando en Hechos 1:8 Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Miren conmigo nuevamente en Hechos capítulo 8, perdón, Hechos capítulo 1 y el versículo 8. ¿Ya? Hechos capítulo 1 y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si el ser testigos o el servicio dentro de la iglesia no viene si antes no ha nacido de nuevo y si antes no conoce quién es el Señor. Y de eso tiene que ver lo que en el capítulo 1 de Timoteo habla acerca de el amor nacido de corazón limpio, haber nacido de nuevo, controlado por el Espíritu Santo. Recuerden que el amor es el fruto, uno de las 9 gracias del fruto del Espíritu Santo. Y dicen ahí en el versículo 5, y de buena conciencia y de fe no fingida. Y esa buena conciencia es que sé, veo, creo lo que Dios ha dicho, veo lo que Dios es, creo cómo Él obra, descanso en eso, y de fe no fingida, y vivo en base a esa verdad. Mi comportamiento fuera del contexto de la iglesia, en mi casa, es en base al conocimiento que tengo de Dios, porque le creo por el poder de Él en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, la tarea de Timoteo era una orden y tenía con agradar a Dios, al que le había escogido, al que le había puesto ahí. Como Dios hizo con usted y conmigo. No, Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos salvó, Él en su deseo nos llamó para ser de Él, ¿sí? Y no para agradarnos a nosotros mismos, ¿sí? Miren, por ejemplo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios Todopoderoso nos escogió en Cristo Jesús, nos dio su gracia para ser de Él. Y aquí tiene que ver con que no estamos para ser entretenidos, no estamos para hacer nuestra propia voluntad, sino la de Él. Y si no conocemos lo que Él dice, pues ¿cómo vamos a obedecer a lo que hemos sido llamados? Por eso la importancia de la iglesia local. Que enseñe la sana doctrina, que proclame el Evangelio, pero también que defienda la fe. Y esa defensa de la fe tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, y por eso en 1 Timoteo capítulo 1 y los versículos 18 y 19, ahí vemos que la tarea dada a Timoteo, defender la fe, porque habían algunos ya
eh, dejado o desechado la, la sana doctrina, habían desechado el ver la vida como Dios la ve, que es una conciencia limpia, una buena conciencia, es decir, estaban andando en la carne y persistían en ello, ¿sí? Entonces, por eso dice ahí, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites la buena milicia, manteniendo, y esa palabra manteniendo es muy importante porque habla acerca de aferrarse a algo, habla acerca de alguien que no suelta. Y, por ejemplo, si es que alguien está en naufragio o en el mar y se está hundiendo, se le lanza una boya para que se agarre de ellos, un salvavidas, y tiene que agarrarse y no soltarlo, porque si no se va a hundir, ¿ya? Manteniendo la fe, y ese manteniendo es aferrarse, agarrarlo fuertemente, apropiarse de las verdades que tenemos en cuanto a quiénes somos en Cristo Jesús, a lo que Dios, cómo nos ve en Cristo Jesús, a lo que Dios ha hecho, al Evangelio, a la justicia de Dios. La carta a los romanos habla acerca del Evangelio de Dios, que es la justicia de Dios, que es Cristo Jesús en nosotros. ¿Sí? Y que por el poder del Espíritu Santo, un hombre, una mujer que dependen en Él y sirven en la iglesia, son más que vencedores. Y eso quiere decir que dependen en Él porque hacen su voluntad, porque le conocen y defienden la fe, y dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Y ahora aquí hay una coma, y dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y aquí habla de eso, desechando la cual esa es la fe, la buena conciencia, la desecharon. Y al hacer eso, naufragaron, desechando la buena conciencia, desechando la manera que Dios quiere que nos muestre en su palabra, que tiene también que ver con persistir en el pecado, aunque sabe cómo Dios ve, y eso es lo que pasa con un cristiano que en la carne persiste en pecar, aunque sabe la verdad, no quiere con ella. Y por eso dice aquí, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, sí, se perdieron. Vimos en versículos anteriores que la tarea de los falsos maestros era llevar a los creyentes a que vayan por el mal camino, y eso es como la idea de llevar a un perro que anda perdido, ¿sí? No sabe dónde está el camino, está yéndose por el camino equivocado, o alguien que está yendo por un lugar erróneo, no por el camino correcto, no por donde Dios quiere que vaya. ¿Sí? Y al desechar la fe y la buena conciencia, naufragaron y ya estaban yendo por el camino correcto, incorrecto, diré, yendo por un camino que no es de beneficio ni para ellos ni para la iglesia. Y eso es lo que pasa con una falsa enseñanza en nuestras vidas, con legalismo dentro del hogar, en nuestra forma de pensar, por no ver las cosas como Dios las ve. ¿Sí? Nosotros como en nuestros estudios hemos visto que no solamente se trata de tener mucha información aquí, sino más bien de que lo que vemos haya pasado a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, y descansar en que lo que Él hace eh, en nosotros tiene que ver con reflejar la vida de Jesucristo en el creyente, que confía en la verdad, que ve la vida como Él la ve porque cree y se refleja en su comportamiento. ¿Sí? Esa defensa del Evangelio
tenía que ver con los hermanos en la iglesia, en este caso Timoteo, de exponer el error. ¿Sí? Y dice aquí, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y ese entregué a Satanás tiene que ver con la disciplina apostólica eh, basado en la verdad, basado en que si es que está haciendo lo que es incorrecto, mostrarlo. Y parte de la iglesia local, si la disciplina no es castigo por hombres y mujeres que dependen en la verdad, por una iglesia pura, santa, que mantiene la sana doctrina, que proclama el Evangelio y no quiere que se introduzca falsa enseñanza en sus vidas, en la iglesia local, para con sus hijos, para con los jóvenes, para con los adultos, y expone el error. ¿Sí? Pero los que persisten en eso, desechan la verdad, persisten en eso, es necesario exponerles. Y la iglesia forma parte de esto con el propósito de que regresen al Señor. Pablo dio un ejemplo de esto en 1 Corintios 5, cuando había un caso de inmoralidad sexual tremenda en la iglesia de los Corintios. Y Pablo dijo algo similar. Miren lo que dijo él. 1 Corintios 5:5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos por lo que dice 2 Timoteo que este hombre sí se arrepintió. Y esa separación que tuvo la iglesia con él sirvió para que él recapacite, vea y confíe en el Señor. Y sí regresó, sí fue restaurado, ¿sí? Y no murió, que ese era lo que podía pasar. O sea, Satanás podía tomar su vida porque Dios le podría dar permiso para que tome su vida a fin de que su espíritu, su alma no se hagan daño. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eh, recuerda, un creyente nació de nuevo, tiene el Espíritu Santo y nunca puede perder la salvación, pero aquí en esta vida, por andar en la carne, puede perder el gozo, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con los otros creyentes, y eso pasa cuando alguien naufraga, desecha la buena conciencia y la fe, eh, la, la sana doctrina, ¿ya? Entonces, le toca a la iglesia defender la fe, aparte de las otras responsabilidades que son la enseñanza de la sana doctrina y la proclamación del Evangelio, el defender la fe y, y- y tiene que ver con desenmascarar el pecado, oponerse a la doctrina equivocada, doctrina falsa, que realmente la Biblia llama como doctrina de demonios. Acuérdense que la carne, el mundo y Satanás son aliados. Y donde viene o trata de meterse una filosofía humana, mundana, donde deja al lado a Dios, es la iglesia la que debe estar ahí, es el pastor maestro, son los que sirven en la iglesia, que deben ser personas espirituales, que deben ser personas que dependen y son maduras en la fe. ¿Sí? Quienes cuidan de esto, ¿ya? Miren lo que dice 1 Timoteo 4:1, por ejemplo. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y la palabra apostatar tenía que ver justamente con con andar por el mal camino, rechazando la verdad, negando la verdad. Apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? Eh, Acuérdense que el pecado de Satanás fue el orgullo, donde el yo, el hombre viejo, manda.
y niega lo que Dios hizo, que el hombre fue crucificado juntamente con Cristo y pasa lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Cuando un hombre por andar en la carne eh, no ve esto, entonces el que está viviendo es él y no Cristo. Él ve las cosas como el mundo las ve, desechando la verdad, naufragaron de la fe. Y esto puede ser muy sutil en la vida de una persona. ¿Sí? Nosotros a veces estamos muy ocupados haciendo muchas cosas, menos en lo que Dios nos ha mandado. ¿Sí? Enseñar la sana doctrina, proclamar el Evangelio, conocerle a nuestro Dios de tal manera que esto sea nuestra vida y distinguir el error para poder defender la fe. Eso no es por ahí. Lo que tú estás haciendo no va por ahí. Y la primera es a nosotros mismos. Y cada vez que uno hace esto, tres dedos apuntan contra nosotros mismos y tiene que ver con analizar nuestra propia vida delante de su palabra, delante de Él y rendirnos a los pies del Señor. Sí, Señor, te necesito. No es posible la vida sin ti. Es solamente por tu poder, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ábreme los ojos, déjame ver la palabra, dame crecimiento espiritual, eh, dame una madurez a fin de que pueda discernir el error y hacer tu voluntad como tú me has encomendado. Entonces, estamos haciendo cosas que interfieren a la tarea que se nos ha sido asignada, proclamar, más bien dicho, enseñar la sana doctrina, proclamar el Evangelio y defender la fe. Si es que es así, a veces estamos ocupados en actividades sin relevancia, pero lo que Dios quiere es que cambiemos nuestra manera de pensar, confesemos nuestros pecados y descansemos en la verdad. Y eso tiene que ver con conocer a nuestro Dios Todopoderoso. Pasamos mucho tiempo en actividades que no son muy importantes. Ponemos valor a las cosas que no son, que no tienen un valor eterno, porque hay un problema aquí, que es que no estamos viendo la vida como Dios la ve, con una buena conciencia, que es la mente renovada, vestidos del Señor Jesucristo, como dice Efesios 4:24, nuestra posición en Él. Sí, mis amados hermanos, gracias a Dios por lo que Él está haciendo. La próxima semana continuamos con nuestro estudio de Primera de Timoteo y ya vamos a pasar al capítulo 2, pero les mando muchos saludos, un abrazo. Eh, Estamos esta semana asistiendo a la conferencia de misiones y vamos a ver a otros hermanos también de otras partes del mundo y ver, aprender lo que Dios está haciendo en otros lugares también. Un abrazo, hermanos queridos. Saludos.